Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Este taller es un desarrollo conjunto de la Secretaría General Santo Tomás, nuestra Vicerrectoría de Personas y de Santo Tomás Educación Continua, y está dirigido a toda la comunidad tomasina. El objetivo de este taller es comprender la relevancia del enfoque de género para aportar al desarrollo de ambientes libres de discriminación por razones de género en la educación superior y aplicar prácticas de igualdad de acuerdo con la normativa legal vigente. A continuación, les presentaremos a las relatoras a cargo de esta sesión. Pamela Caro Molina, directora del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, trabajadora social y doctora en estudios americanos, mención estudios sociales y políticos. María Esther Gómez de Pedro, directora nacional de formación e identidad de las instituciones Santo Tomás, licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, España, docente de filosofía y de doctrina social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU, en Madrid. Y Sandra Leiva, socióloga, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología por la Universidad de Göttingen, Alemania. Tiene un postítulo en Género y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, un diploma en Políticas Públicas de Cuidado de CEPAL y ONU Mujeres y un diploma de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, presentamos a Eduardo Salgado Sánchez, jefe de coordinación de Santo Tomás Educación Continua, quien se encuentra a cargo de las interacciones y transiciones de este taller online. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Pamela Caro para proceder a comenzar con el taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Hola, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la presencia de las personas que están tempranito asistiendo a este webinar. Este webinar es la continuidad del que se realizó el martes pasado, entre 11 y 1. Esta es la segunda parte que tiene que ver con herramientas prácticas más aplicadas de cómo entre todos y todas generamos una institución que promueva ambientes libres de violencia, acoso sexual y ambientes seguros para todas las personas que convivimos en este espacio. Como estamos en un espacio formativo, educativo, breve, todo va muy rápido, ¿ya? Vamos a dar el pase a María Esther, que nos va a compartir la mirada tomista sobre esta temática. Estamos en una institución Santo Tomás, y luego vamos a retomar lo que significa la prevención en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior. Dejo con ustedes entonces a María Esther. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Gracias también por el apoyo con la PPT. Efectivamente, vamos a incorporar, como para completar de alguna forma, todo lo que fue la primera sesión inicial que entregó las bases desde las bases jurídicas, también desde la vivencia que estamos viviendo como sociedad de estos fenómenos. Y nos pareció importante apuntalar también lo que somos nosotros desde nuestra inspiración más profunda en Tomás de Aquino, porque sabemos, y nos lo repitieron el otro día, que el fundamento más profundo del trato que se supone que tenemos que tener entre todos, no discriminatorio y en positivo es afable, acogedor, integrador, es la dignidad de la persona. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento más profundo de la dignidad de la persona? Ese fundamento nos lo entrega la filosofía. Y la filosofía es ese estudio, esa ciencia, porque también la filosofía es una ciencia que nos ayuda a comprender a través de la mirada de la razón lo que es la esencia de las cosas. Y la esencia es algo que normalmente está más allá de lo inmediato, ¿cierto? Lo inmediato es lo que percibimos por nuestros sentidos,
lo sensible, lo particular, pero la esencia es ese núcleo más profundo que hace que una cosa sea lo que es, o que una realidad sea la que es. Y eso lo captamos con nuestra inteligencia. Entonces, la mirada filosófica nos permite captar esa esencia. Cuando hablamos de la esencia, es un concepto que todos usamos, ¿cierto? Es algo y que todos entendemos, por lo tanto, es algo que nos remite a esa mirada filosófica. Entonces, Tomás de Aquino fue un gran filósofo, fue también un gran teólogo, y es el que da nombre a nuestra institución, nos invita a tener esta mirada. Porque, ¿por qué? Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué hablamos de dignidad del ser humano, de la persona humana? Porque el ser persona tiene unas características y unas propiedades tales que le dan un peso, una calificación muy profunda y muy pesada, por decirlo así, ¿no? Uno cuando mide en una balanza, tú mides las cosas por lo que pesan y a más peso, mayor valor tiene. Entonces aquí nos encontramos con un peso específico muy propio de la persona humana. ¿De dónde nos viene ese peso? De nuestra dimensión racional, espiritual, abierta a la trascendencia. Por supuesto que tenemos una dimensión sensitiva, una dimensión corpórea, pero que compartimos con otras realidades, con otros seres vivos. Lo que nos diferencia de ellos es esa racionalidad, esa capacidad de ser libres, de optar. Pero como no siempre lo estamos poniendo en acto, el ser, lo que nos hace ser personas, ya, eso lo tenemos siempre, ¿no? Y ese ser personas es lo que nos entrega la dignidad. Dignidad lo estamos entendiendo como el valor específico que nos viene por nuestro ser persona, ciertamente. Entonces, interesantísimo esto porque a mí me lleva a mirar filosóficamente, por lo tanto, esencialmente a la persona en su esencia. Es decir, sin quedarme en las diferencias y en las particularidades, porque si el ser persona lo tiene todo ser persona desde el inicio de la vida hasta el final, da igual qué tamaño tiene la persona, si es grande, pequeño, chico, si está aquí, si está allá, qué particularidades tienen las personas, qué diferencias tiene la persona, porque esas diferencias son, entiéndanme bien, son accidentales en el sentido de que no afectan a su ser persona, ¿ya? Y esta dignidad es tan interesante, esta dignidad que en filosofía se llama natural o bien ontológica, que la tenemos solo por el hecho de ser personas, es decir, nunca la perdemos. Y esto es muy interesante. Incluso cuando otros no nos traten como debieran tratarnos, nunca vamos a perder la dignidad. Por eso pasamos a llevar la dignidad. No la estamos reconociendo, pero nunca pierdo la dignidad. Y el que uno sea consciente de esto es la base de ese amor a uno mismo, ese correcto amor a uno mismo, ese valorarse a uno mismo, ¿no? Yo valgo por mí misma. Incluso, aunque no sea la más brillante, aunque sea, no sé, incluso aunque no sea útil a la sociedad, porque fíjense que aquí hubo momentos históricos y miradas históricas que se valoraba a las personas por su utilidad. Todos podemos pensar en ejemplos, ¿no? La persona, el valor de la persona no depende de cuán útil sea o de cuán bonita, agradable, rica, pobre, no sé, de hombre, mujer, género, no importa, ¿ya? Esto es lo más interesante que Santo Tomás de Aquino nos ayuda a recordar. La dignidad de la persona radica en su ser, en nuestro ser personal. Por lo tanto, es algo que nos viene, que recibimos y que nosotros embellecemos. Y eso que recibimos también nos entrega una vocación personal. Fíjense que por ese ser persona que nos une a todas las personas, eso lo tenemos todos en común. Y luego tenemos nuestras particularidades que enriquecen nuestra convivencia, ¿cierto? Y eso le da un plus preciosísimo, maravilloso, pero tenemos que aprender a valorarnos en nuestra diversidad, pero desde lo que tenemos en común. Bueno, pues eso que recibimos, esa naturaleza humana, ese ser persona, también nos entrega una vocación a la plenitud y a la felicidad. Preciosísimo, maravilloso. Y esa plenitud, parte de esa plenitud, es muy importante identificar que nos viene por el desarrollo de lo que somos como personas. ¿A qué voy con esto? Que lo que se nos regala con ese ser, de alguna forma, orienta nuestro desplegar, nuestra vocación personal. Ahora, de nuevo, hay algo común, lo que nos une como personas, pero hay concreciones particularizadas, individuales, porque cada persona es individual, única, irrepetible. Por eso somos, atención, irreemplazables como personas. No en el rol, y aquí es por eso es interesante la distinción entre esa vocación personal y el rol social
El rol sí es algo social, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. De hecho, aquí estamos varias personas en sustitución de otras o interinatos, ¿cierto? Lo vamos a hacer, pero cada persona lo va a hacer de una forma única, irrepetible. Entonces, es muy importante saber distinguir esto también porque nuestro ser persona nos hace nos da esta dignidad y nos hace únicos y irrepetibles y nos permite distinguir lo que hacemos de cara a la sociedad y eso sí es sustituible, pero no mi ser persona. Voy a avanzar más rápidamente para poder dar luego el pasito. Y claro, efectivamente, de esa dignidad emana un respeto. ¿Cómo tengo que tratar a las personas? Según lo que son, según su dignidad, con independencia de cualquier particularidad, ¿no? Y ahí estamos enraizando en la fraternidad, que es uno de nuestros valores institucionales, luego se va a aludir a ello, Pamela lo va a hacer, así lo entiendo. ¿Qué es la fraternidad? Ver en el otro un hermano, un otro yo, una hermana, es decir, uno igual a mí. Y si a mí me gusta que me traten correctamente, con un trato adecuado, obviamente a todos, con todos aquellos con los que comparto, yo debiera darles un comportamiento igual. Y en negativo, eso quiere decir que si yo trato a la persona como una cosa, como un objeto para mi bienestar, o solo veo en ella un rol y no la valoro como persona, tengo el riesgo de utilizarla. Y aquí es donde aparece todo este espectro de figuras o de vivencias llamado abuso de poder, un poder entendido como que tú me sirves o que tú para mí eres un instrumento de X. Y eso es despersonalizar a la persona, no es tratarla de acuerdo a su dignidad. Esto es súper importante, ¿no? Porque de aquí de nuevo nos viene como todo. En positivo es ese trato respetuoso y en negativo es evitar todo lo que no respete a la persona de acuerdo a su dignidad. Claro, y en ese despliegue, nuestro despliegue de ser personas, nosotros tenemos unas características propias, ¿no? De nuevo, que tenemos en común. Una de ellas, y aquí Tomás de Aquino nos ayuda a comprenderlo, es que entre nuestras dimensiones constitutivas contamos con la dimensión corpórea y la dimensión espiritual, anímico-espiritual, ¿no? Me constituyen y se unen de una forma impresionantemente misteriosa. Ya, y algunos filósofos hablan del misterio del ser humano, porque hasta dónde llega mi dimensión corpórea y hasta dónde llega mi dimensión espiritual, anímica, psicológica, etcétera, se dan coimplicadas. Y esto es tan bonito y tan importante que de nuevo también marca mi vocación. En ese despliegue de mi vocación se tienen que dar implicados la dimensión corpórea, la dimensión espiritual, y por eso también en esa coimplicación, claro, yo me veo como una unidad. Y la idea es que yo vaya integrando todas mis dimensiones unitariamente, armoniosamente, y cuando alguna no me encaja, ahí me viene un poquito de ruido por aquí, ¿cómo lo voy encajando para que se me vayan integrando, ¿no? Y eso me habla de un orden interior, de una orientación de mi ser persona que me ayuda a ordenarme, es decir, a alcanzar el fin para que el que yo estoy ya que es mi vocación. Y en esa orientación y en ese despliegue de mi ser persona desde esa unidad cuerpo y alma, integrando los elementos constitutivos, la persona podemos hablar de una modalidad del ser persona. El ser persona todos lo compartimos, de ahí emana la dignidad, pero obviamente hay un ser persona masculino y un ser persona femenino que de nuevo son modalidades de nuestro ser persona, donde enraizan, de nuevo, nos remitimos a ese ser que nos viene dado, ¿cierto? Como un regalo, donde se integran lo corpóreo, lo espiritual de esta forma unitaria. Y uno también va captándose a sí mismo desde esa vivencia. Y aquí, atención, porque cuando comprendemos esa unidad cuerpo y alma, la sexualidad también se nos muestra no solo como algo corpóreo, sino como algo que de nuevo me constituye. Entonces es algo que sí me conforma en mi ser persona masculina, mi ser persona femenina, y ahí, de nuevo, el papel de la integración es muy importante y a veces la integración no se da de esta forma tan completa, y hay algunas dimensiones de mi persona que no acaban de estar según el orden del que hablábamos en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo y de género, desde la mirada atomista, vemos también que hay una interrelación, porque el sexo no es solo un órgano, es algo que me constituye también como persona, pero evidentemente, cómo yo me percibo, y ahí está la dimensión del género, obviamente debiera dialogar con mi dimensión corpórea, ¿ya?
Y otra tercera patita es cómo yo me desempeño. Y ahí están los roles del género, que eso sí, obviamente tiene una influencia social, cultural, fuerte, muy fuerte, pero que no es bueno confundir el rol con el género y con el sexo, ¿cierto? Entonces, habría una base desde mi naturaleza para esto, ¿cierto? Aunque tengamos concreciones culturales diferentes. Y esas sí son muy cambiantes y sujetas a influencias, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, hay una base para, aunque tenga concreciones culturales. Y aquí, obviamente, en ese desarrollo de la persona entra la libertad. Somos seres libres. Es parte de nuestra constitución personal, nuestra libertad. Tenemos inteligencia para comprender, voluntad para querer y decidir, y yo voy tomando decisiones. Y precisamente en esa toma de decisiones, obvio, yo debiera mirarme a mí, qué es lo que yo soy, cómo me proyecto, pero desde lo que yo soy. Y en ese yo soy, yo debiera ir integrando en un proceso de madurez lo que recibí como ese regalo de mi ser, persona, con mi libertad y cómo yo me despliego, ¿cierto? Y en ese crecimiento voy tomando decisiones y esas decisiones obviamente van marcando mi personalidad. Y esas decisiones pueden ser decisiones correctas, moralmente adecuadas, que me planifican como persona y por lo tanto me acercan a mi felicidad, o decisiones que me alejan de mi felicidad, no me perfeccionan como persona, ¿no? Y ahí es donde encontramos esta mirada de Tomás de Aquino de los hábitos. ¿Qué es un hábito? Es una disposición habitual, algo que yo ya he hecho costumbre en mí, por la cual yo me comporto de una determinada forma. Y el hábito tiene cosas buenísimas y cosas peligrosas. ¿Ya? El hábito me facilita ese acto. Si yo me habitúo a un trato respetuoso, me va a salir con facilidad. Pero si yo me habitúo a un trato violento o denigrante de las personas en palabras, en gestos, eso también me va a salir con facilidad. El hábito bueno se le llama virtud, el hábito malo se le llama vicio. Claro, como me habitúo, me sale fácilmente. El hábito bueno me facilita y facilita a los demás, pero el hábito no bueno, el hábito malo, el vicio, dificulta el que yo me planifique como persona y a veces uno dice, ya, mientras no haga daño a los demás, pero efectivamente esto tiene una dimensión social, pero tiene una dimensión personal. Si yo miento, aunque no me pillen, eso no me hace mejor persona, ¿no? Y a la larga va a redundar en la convivencia social. Entonces, fíjense qué importante para lo que estamos viendo como temática, en lo que íbamos a profundizar y se nos van a dar muchas orientaciones prácticas increíblemente importantes. Qué importante es esta mirada de base. La persona, por ser persona, tiene una dignidad. Y cómo yo la trato y cómo es mi relación con esas personas, sí es algo en lo que yo tengo que aportar y tengo que hacer un clic, ciertamente. Entonces, necesitamos apoyarnos mutuamente, recíprocamente, porque somos seres sociales por naturaleza, no somos unas setas ahí aisladas, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza, nos necesitamos. Entonces, aunque yo nunca pierda mi dignidad, me es muy importante el que los otros me la reconozcan, que en ese trato que me dan sea un trato digno, porque me ayuda a ver con esplendidez lo que yo tengo. Pero si no es así, me lo dificultan, me lo ponen más difícil y puede ser que yo llegue a pensar que perdí mi dignidad. Y esto a veces sucede, muchas veces sucede. Y esto se lo comento a ustedes que me están escuchando, los que estamos en el webinar. Yo cuando doy clases de esto, los jóvenes, las jóvenes se quedan como alucinados. Ah, entonces nunca se pierde la dignidad. No. Y cuando yo me he sentido que no tengo dignidad, atención, es una percepción subjetiva, pero nunca perdiste la dignidad. Por eso, qué importante es que se nos ayude y nosotros, por nuestra parte, tener esto muy asentado para que cuando nos venga la tormenta o alguien se ría de nosotros, o bueno, a veces en la convivencia uno hace un chiste y somos imprudentes. La virtud de la prudencia es súper importante. A veces somos imprudentes, entonces uno se puede sentir un poquito como, no dudes, tu dignidad no la pierdes. Tu ser persona no queda herido. Lo que queda herido es tu percepción, tu sensibilidad. Y obviamente, como somos una unidad, nos influye. Entonces, qué importante tener esta base clara, que creo que nos aporta para seguir ahora profundizando en esto, para que nuestro trato, tolerancia cero con esto, pero desde la valoración de cada persona en su irrestricta dignidad por ese ser persona. Entonces, responsabilidad personal, social, siempre considerar a los demás, es un otro yo. Y si yo soy un ser digno y quiero que me traten con respeto,
desde esa dignidad que yo poseo y nunca voy a perder, desde el momento cero de mi vida hasta el momento final, ¿ya? Por eso nosotros como institución somos una institución que apostamos por la vida desde el momento cero, porque ahí ya hay una persona chiquitita, en desarrollo, cierto, pero ya hay una persona hasta el momento. Y en esos momentos, claro, más importante que nosotros podamos ayudar a que esas personas sean conscientes de su dignidad. Entonces, esto es muy importante y es algo que hacemos entre todos, y aquí hay comprometidos cosas del día a día, gestos del día a día, como nos van a decir ahora. Algunos de esos nosotros somos inconscientes, ¿no? Hay muchos temas culturales que podemos purificar, y sí, es una llamada de, bueno, de madurez para todos, pero hay un tema también personal, de plantear y querer hacerlo. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Yo no sé si tengo audio. Sí, Pamela. Gracias. Ya, no sabía si tenía audio. Muchas gracias. Bueno, esta es una visión desde la Dirección de Formación e Identidad. Ahora vamos a retomar las prácticas de igualdad en la educación superior, y como hay que dar un contexto, yo no sé si me estoy viendo yo en pantalla, ahí estamos cambiando. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, continúo, ¿cierto? Sí, Pamela. Gracias, Miguel Ángel. El contexto. Yo voy a volver a retomar que aquí hay una ley que entra en vigencia en septiembre del 2022 y que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior, que es la 21.369. Pero también hay otras leyes previas, como la Ley de Identidad de Género del 2019, que ya están en el contexto de la educación superior. Esto es tan importante que el Estado, desde los gobiernos previos y en este también, ha establecido algunas orientaciones para prevenir las situaciones de acoso sexual en la educación superior. Hay políticas públicas en materia de violencia que se han planteado especialmente desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y hay orientaciones sobre herramientas prácticas que se han entregado tanto desde el Mineduc como que hemos recogido de la evidencia comparada internacional, ¿ya? Este tema es tan relevante que incluso va a formar parte de los criterios, forma ya a partir de la ley 21.369 de los criterios de acreditación de la CNA a las instituciones de educación superior. La sesión de hoy día tiene que ver con medidas preventivas, políticas públicas y herramientas prácticas. ¿Qué es la prevención? Bueno, la prevención es un concepto que viene de la salud. La OMS la definió como el conjunto de medidas destinadas a evitar la aparición de una enfermedad, a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. La prevención tiene que ver con la evitación y la atenuación de efectos. Se usa mucho en el Instituto de Salud Pública de Chile el término prevención activa. No es solo tener un discurso, un relato, sino que realizar acciones constantes que permitan, en el caso del acoso sexual, promover una cultura de respeto en la organización. O sea, un ambiente libre y seguro. La prevención se debe abordar de manera temprana, reconociendo y estableciendo la importancia de una cultura del respeto. Es cierto que la universidad tiene un manual del buen trato y un protocolo de atención a situaciones de acoso sexual. La ley exige perfeccionar, mejorar estos instrumentos, pero también sabemos que otra cosa es con guitarra. Una cosa es lo que está escrito en los documentos y otra cosa es lo que ocurre en la práctica, y lo que tenemos que promover es una cultura de prevención. La ley 21.369 establece la exigencia, como nos decía Marcia Vallejo la semana pasada, de dos modelos, un modelo de prevención y un modelo de investigación, sanción y reparación en acoso sexual, violencia y discriminación de género. ¿Qué significa prevenir? ¿Cuáles serían las acciones concretas? ¿Qué es lo que dice la literatura?
Primero, hacer campañas de difusión. Este webinar, las actividades que se han hecho presenciales en las sedes de la Secretaría General contribuyen a difundir la ley y los procedimientos asociados. El nuevo procedimiento está en proceso de construcción porque va a ser el resultado de una instancia participativa, dice la ley, paritaria y de distintos estamentos. Una acción segunda concreta es educar en autoestima. Las personas que sufren alguna situación de acoso sexual o violencia o discriminación de género tardan en contar, en explicar, exponer y en denunciar, porque esto tiene una asociación a vergüenza, a miedo, a ciertas emociones que están vinculadas con la baja autoestima. Una tercera acción concreta que recomienda la literatura es sensibilizar a todo el personal, incluyendo a las empresas externas, las tías del aseo, como dicen los estudiantes, las personas que están en seguridad, la persona que está en la portería, los guardias. 4, generar conciencia sobre las expresiones de desigualdad de género. Hay varias campañas que circulan en las redes sociales de evitar expresiones que son ofensivas, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia personas gay o lesbianas, ¿cierto? Que ustedes pueden reconocer y evitar reproducir, ¿ya? Ejemplos de mecanismos. Difusión de línea de denuncia interna de casos. Catastro de casos. Profundizar en el estudio del problema en la institución. Esto en la medida en que van apareciendo situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación y se van abordando de la manera apropiada, es cuando una organización se considera una organización saludable en materia de igualdad de género. No tiene que ver con cuántas denuncias se produzcan o cuántos casos existan, sino que cómo se abordan esas denuncias y esos casos. Otro mecanismo es consultar permanentemente por medio de grupos focales cómo está la cultura interna en esta materia y elaborar material educativo de difusión. En concreto, cuando entren en vigor de manera definitiva esta ley, que es en septiembre de este año, vamos a tener un procedimiento formal para intervenir que cuente con celeridad y confidencialidad, donde se establezcan las sanciones y las medidas de reparación. Una organización, institución de educación superior, IP, CFT, universidad, debe ofrecer todas las facilidades para que las denuncias se produzcan. Lo contrario es minimizar, esconder debajo de la alfombra. Las investigaciones han evidenciado que eso no contribuye a generar organizaciones saludables en esta materia. El Ministerio de Educación, el 2018, emitió un documento que se llama Orientaciones para la elaboración de protocolos de atención y prevención en materia de acoso sexual y establece las siguientes ideas para la prevención. Refuerza las campañas de difusión periódicas, hoy día utilizando medios digitales, ¿cierto? Por ejemplo, divulgando situaciones que constituyen acoso sexual. En la primera sesión, y lo vuelvo a repasar ahora, vimos que el acoso sexual es una intención y puede tener manifestaciones físicas, orales, gestuales y también digitales. Cuando la intención se transforma y se concretiza en una acción, ya es delito, abuso sexual. Y es importante divulgar la diferencia entre ambas. Entregar información para quienes se cuestionan si sus conductas son definidas como acoso sexual. Difundir los derechos a las personas víctimas. Contar con mecanismos institucionales de atención
y generar importancia en toda la comunidad educativa de que todos y todas podemos ser personas activas y comprometidas con la prevención. Otras propuestas, hay guías de buenas prácticas que tienen algunas instituciones que podemos comenzar a recoger y socializar, hacer encuentros locales por facultad o por escuela y encuentros amplios con participación de al menos 2 estamentos, estudiantes y académicos. Se invita también al estamento funcionario que tiene un rol en la relación dentro de la comunidad. Y talleres de formación para sensibilizar y empoderar a toda la comunidad ante estas situaciones. El Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laboral nos orienta en medidas más directas, como por ejemplo una declaración con compromiso de tolerancia cero ante conductas de riesgo. ¿Cuáles son estas posibles conductas de riesgo? Por ejemplo, cuando se utilizan imágenes sexistas, degradantes, hacia las mujeres o hacia las personas de una orientación sexual no tradicional, eso es una conducta de riesgo porque en el fondo se está transmitiendo un mensaje que luego se introyecta de manera inconsciente y aparece un sesgo, ¿cierto? O sea, si yo veo, como en el pasado, los calendarios Goodyear o la Bomba 4, ¿se acuerdan? La portada del diario La Cuarta, que todos los lunes aparecía un calendario o una portada muy sexista, cosificando el cuerpo de las mujeres. Si hay ese tipo de imágenes en una institución, puede ser complejo en términos de generar un sesgo. Ya no es tan usado, digamos. De hecho, por algo terminó la portada, la Bomba 4 de La Cuarta, el 2017 apenas, es hace muy poquito. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, con la música, con otros dispositivos que generan situaciones de sexismo que se van naturalizando en los espacios educativos. Otro ejemplo que da el País Vasco es usar como referente experiencias exitosas de intervención preventiva del acoso sexual y o por razones de sexo, evitar imágenes y mensajes que contribuyan a perpetuar estereotipos de género y cuidar el uso no sexista del lenguaje. Adicionalmente, identificar signos tempranos de estrés. Si como docente observo algún estudiante, sea hombre o mujer, que está somatizando con alteraciones al apetito, cambios de peso, o tengo alguna información sobre situaciones de automedicalización, insomnio o falta de control emocional, puede ser una situación que esté manifestándose de manera secundaria una posible exposición al acoso sexual. Entonces podría preguntar directamente a un colega, a una colega o a un estudiante si hay alguna situación que le esté generando incomodidad al interior de la institución. Eso es la prevención activa. En materia de políticas públicas, Chile tiene un trabajo progresivo, multinivel, sistemático y flexible para articular las políticas en materia de género. Los sucesivos gobiernos, desde más o menos el 2000 en adelante, han mantenido ciertas políticas desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para seguir insistiendo en la relevancia de erradicar la violencia intrafamiliar de género. Es la más visible, es la política más visible. Las políticas públicas en materia de género no resulta suficiente la desagregación de datos producidos, aunque representa un punto de partida. Y aquí no el MinMujer, sino que también los datos que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en la actualidad, estos procesos están cruzados por cuestiones organizativas, formativas, operacionales, subjetivas y técnicas. Les voy a mostrar algunas de las más relevantes y más conocidas, que es el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Fíjense que anoche, en el noticiero, pudimos ver un nuevo femicidio de una adolescente
de nacionalidad venezolana de 17 años, que llevaba días desaparecida y se presume que habría sido víctima de un femicidio de su pareja. En el mismo noticiero de ayer aparece una mujer que llamó al 133 y pidió sushi para poder indicar a Carabineros que estaba viviendo una situación de acoso de violencia, en este caso fue una violación de su expareja, y pudieron ir a atender la situación. Estamos hablando de cosas que están sucediendo todos los días y que lamentablemente, aun cuando aumentan los programas, los casos de violencia contra las mujeres no disminuyen. El programa de prevención del Ministerio brinda espacios interactivos de sensibilización y capacitación para personas entre 14 y 29 años encaminados a formarlos como monitores juveniles. En el pasado, algunas escuelas y sedes han tenido este programa de formación de monitores juveniles, aquí en Universidad Santo Tomás. Este programa consiste en capacitar a agentes preventivos, a adultos que se vinculan con jóvenes. Se trabaja de manera participativa en estos espacios formativos abordando contenidos relacionados con el enfoque de la juventud, enfoque de género, violencia contra las mujeres. Hay una cierta creencia de que las nuevas generaciones estarían más libres de la violencia de género, y la verdad es que no hay ninguna evidencia que compruebe esa premisa. Hay, cierto, un cambio generacional, pero la violencia de género no se ha eliminado de las generaciones más jóvenes. Tenemos muchos casos que han aparecido mediáticamente que muestran que el ser joven no significa estar libre de violencia de género. Otra política muy conocida es el Fono 1455 de orientación en violación contra las mujeres, que complementa el 133. El 1455 desde el 2019 es el nuevo fono para orientar física y psicológicamente a mujeres víctimas de violencia. Son orientaciones respecto a los derechos que tienen las mujeres de acuerdo a la ley BIF 1996, reformulada el 2005, indicando dónde denunciar, cuáles son los servicios de apoyo atendido por especialistas en violencia. Los servicios que otorga la política del ministerio son, en síntesis, centros de la mujer. Hay 111 centros en todo el país que presta atención psicológica, social y jurídica. Hay 43 casas de acogida a nivel nacional, que ya son espacios de protección cuando hay prohibición de acercamiento del que ejerce violencia. Hay 3 centros de atención reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales en Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Hay 15 centros de reeducación para hombres que ejercen violencia de pareja, 1 por región. No es fácil trabajar en la reeducación, pero es un desafío país. Y hay un dispositivo que se generó el 2020 de emergencia para mujeres víctimas de violencia, que es un dispositivo tecnológico que refuerza la red de apoyo y que está vigente, administrado por algunas ONG en la actualidad. En el área de la educación se generó una mesa técnica respecto al cumplimiento de los 2 modelos, el preventivo y el de investigación, sanción y reparación. En esa mesa está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Ciencias, está la CNA, la CNE, que es la Consejo Nacional de Educación, la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior. Perdón, me equivoqué. Quienes van a fiscalizar va a ser la Superintendencia de Educación Superior. El objetivo de esta mesa técnica es aunar criterios, orientar y promover una respuesta estatal articulada que apoye a las comunidades educativas en el proceso de implementación de la ley, considerando las particularidades del subsistema universitario y del técnico profesional. Tiene recién un par de meses esta mesa técnica.
para terminar, voy a ir bien al callo en esto. Hay factores internos que favorecen la aparición de acoso sexual, según este instrumento del País Vasco. Por ejemplo, cuando hay permisividad de comentarios machistas, si estos se reproducen en el casino, en los pasillos, en las reuniones, si hay uso sexista del lenguaje, imágenes inadecuadas o conductas que infravaloren a las mujeres o a las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género no tradicional, eso es un factor favorecedor del acoso sexual, ¿ya? En otro plano, cuando se atribuyen puestos, tareas, responsabilidades, ámbitos diferentes a mujeres y hombres en función de creencias sexistas, cuando los roles son muy estancos, están muy segregados, también puede favorecer situaciones de violencia. Cuando el clima social laboral es negativo, cuando se infravaloran a las personas por otras razones, a veces es la edad o la religión o la nacionalidad. Cuando se niega o no se cree a las personas respecto al acoso sexual o razón de sexo, ¿ya? Cuando hay malas relaciones entre grupos de trabajadores, trabajadoras o con su jefatura o estudiantes con sus docentes. Cuando hay una comunicación inadecuada, negativa o nula entre compañeros, compañeras o colegas. Cuando hay falta de colaboración en el desarrollo del trabajo y cuando hay actitudes de individualismo generalizado. Todas estas son cuestiones que hay que observar porque interaccionando juntas podrían favorecer la aparición del acoso sexual. Por eso son importantes los autodiagnósticos institucionales, ¿ya? Y las políticas de prevención. En esa imagen, que se ve chiquitita, es como el iceberg de la violencia, que es muy conocida. Hay aspectos visibles, ¿cierto? La agresión física se ve, el abuso sexual se ve, gritar se ve, insultar se ve, pero hay áreas invisibles. Humillar se ve menos, desvalorizar se ve menos, y mucho menos se ven las microprácticas como el humor sexista o el control, la anulación. Entonces, este webinar busca que estemos más alertas nosotras, como parte de la comunidad a estas situaciones. Y voy a cerrar con la empatía como herramienta práctica. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, la otra, ¿cierto? Pero para que sea una empatía genuina, hay que sacarse los zapatos propios. O sea, si yo miro la realidad solo desde mis lentes, ¿cierto? Soy mujer, tengo 52 años, soy docente, dirijo un centro de investigación. Si lo miro solo desde mis lentes, voy a ver una parte de la realidad. Tengo que ponerme en el lugar de los estudiantes y las estudiantes, tratar de empatizar con los cambios generacionales. La empatía es una habilidad que incluye componentes cognitivos, ¿cierto? Yo comprendo lo que la persona del frente me está diciendo, pero también tiene componentes emocionales. Me intereso por lo que le está ocurriendo a la persona que tengo al frente y tiene componentes conductuales. Demuestro comprensión. Y hay un término que viene también de la filosofía, pero aquí voy a citar a Bernardo Toro, un filósofo colombiano, que utiliza el término de la compasión. Con eso termino mi parte y doy espacio a las preguntas que me imagino que pueden haber en el chat. Muchas gracias. Pamela, buenos días. Hay una intervención, Beatriz comenta, hablar de lo femenino y lo masculino mantiene el binarismo heteronormado y no permite la inclusión de diversidades sexogenéricas. Y Daniel también da gracias por este webinar y comenta, en la UST se especifica sobre la utilización de nombres sociales. Ejemplo, si tengo estudiantes que van cambiando de nombre social pero legalmente continúan con su nombre original, ¿se instruye algún proceder en estos casos? ¿Hasta qué punto aplica el uso de ese nombre social? Atendiendo a que incluso puede seguir variando. Esas son las dos intervenciones que tenemos en el chat. Bueno, Beatriz, efectivamente,
la categoría de género, originalmente, a partir de los 90, se establece como una categoría que organiza binariamente lo femenino y lo masculino. Hoy día, ya en el siglo XXI, en el 2022, se ha ido complejizando muchísimo más y hay enfoques no binarios, ¿ya? Donde aparecen, que creo que lo va a tocar Sandra, identidades de género no tradicionales, porque de hecho tenemos una ley de identidad de género, y ahí tomo el comentario de Daniel, que establece garantías y derechos a las personas que en general son jóvenes e incluso parte de la etapa de la niñez, donde deciden hacer una transición de género. Y ahí tomo el comentario y pregunta de Daniel. La institución, como todas las instituciones de educación superior, no somos la única. También estamos en un proceso de transición. Cuando socialmente ocurren situaciones nuevas, como estudiantes que están en un proceso de transición, y no solo cambia el estudiante o la estudiante, también cambia la familia, cambia la universidad o el IP o el CFT en el que esté inserto, cambia su entorno. O sea, también se produce un proceso de transición de las instituciones. Lo que hoy día tenemos es la ley de identidad de género, que permite que exista un cambio de nombre registral. Cuando ese cambio de nombre registral se produce en su cédula de identidad, la institución tiene que seguir ciertos caminos o pasos para que se haga efectivo ese cambio. No obstante, la pregunta de Daniel era el nombre social, ¿cierto? Y que además podía ir mutando, porque es cierto que hoy día hay estudiantes que en este proceso, en los procesos que viven, 8 meses están queriendo ser llamados con un nombre y después un par de meses o digamos, están en una situación muy flexible. La institución está trabajando para poder generar un protocolo, y lo que, desde mi rol como investigadora de un centro, lo que puedo indicar es que no ha habido una instrucción para no respetar el nombre social. Las realidades son múltiples. Ha habido situaciones de acogida por parte de docentes, pero también ha habido situaciones que han complicado a otros docentes, que no saben cómo actuar. Y ahí la institución está desafiada a poder elaborar y socializar un protocolo respecto a qué hacer con situaciones de nombre social. Con cambio registral está claro, porque hay que seguir lo que indica la ley. Eso es lo que puedo responder. Bien, esas son las dos únicas interacciones que hay dentro del chat. No sé si María Esther quiere responder, a lo mejor alguna pregunta iba para ella. O eran comentarios en realidad. Sí, no sé, simplemente añadir que efectivamente lo que me comentaba Pamela, socialmente observamos lo que todos observamos, ¿no? Y en ese sentido, también desde la filosofía, la invitación que se nos hace es a mirar a la persona, porque cada persona tiene una historia de vida única y repetible, y muchas veces no sabemos de dónde proceden muchas cosas, y por eso las etiquetas, lo conversamos con Pamela el otro día, ¿no? No son buenas para nadie. Entonces, yo siempre voy a coger, siempre se va a coger, más allá de las particularidades, pero sí está claro que yo no me puedo entender a mí misma separando radicalmente
dimensiones que en mí se dan unidas. Y cuando falta algo de esa integración, hay algo en mí que me está haciendo ruido. Y lo digo en mí y cada uno tenemos momentos de integración, ¿no? Entonces, pero siempre la mirada va a ser de total acogida, porque las historias personales son bien complejas, ¿no? Entonces, nunca etiquetar, y al final el mensaje es ese, ¿no? Que cada persona es valiosa por lo que es, cada persona puede aportar maravillosamente desde esa vocación, pero que también tenemos concreciones distintas. Y la otra cosa que en el diálogo personal, yo creo que el diálogo personal, nosotros, como muchos de los que estamos aquí, somos docentes, somos profesores, ¿no? Profesoras. Ese saber acoger y poder brindar un espacio donde haya confianza. No hay recetas, pero sí uno puede ayudar a que quizás la persona, la decisión la va a tomar ella siempre, y en ese sentido no va a respetar siempre todas las decisiones, pero sabemos cómo puede ayudar en ciertas orientaciones, en cierta ampliar la mirada que uno como docente puede ayudar a hacer, ¿no? Entonces, es un poquito lo que yo creo que desde el comentario yo lo comentaría, ¿no? Simplemente eso, siempre la persona en primer lugar. Gracias. Gracias. Pamela, se presenta la última interacción. Nelson Valdés comenta: creo que es parte de un proceso en el que estamos todos y todas, y que la única manera de ir encontrando respuestas a las múltiples preguntas es a través de la investigación. Pero una investigación que sea respetuosa y sin juicios, que vayamos todos y todas construyendo nuevos significados a esta realidad que nos impone. Nelson Valdés, de Psicología de Santiago. Excelente, Nelson. Recojo el comentario y maravilloso. No hay más preguntas. Pasamos entonces a Sandra Leiva, ¿cierto? Así es. Habiendo ya presentado Pamela y también María Esther, continuamos con Sandra Leiva. Buenas tardes a todas y todos y todes para querer incluir las diversas perspectivas, aunque eso todavía no es sancionado correctamente, pero es una manera de reflejar la inclusión acá. Voy a mostrar el PPT y voy a compartir, y voy a empezar a compartir y voy a consultar luego si se comparte. ¿Ahí se ve la pantalla, el PPT? ¿Ahí se ve el PPT? Sí, Sandra. ¿Sí? Perfecto. Déjala en modo presentación ahora, por favor. Perfecto. Ahí está. Bien. Me corresponde a mí seguir este webinar acerca de esta ley 21.369, y vamos a ver acá las prácticas de igualdad de género en la educación superior. Lo que vamos a ver específicamente es cómo insertar esta igualdad de género en la educación superior, con mira a que en la Universidad Santo Tomás se vaya comenzando a implementar. Me quiero referir aquí a una ley que es la de identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué se entiende por identidad de género? Según esta ley 21.120, que rige desde el año 2018, entiende la identidad de género como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Es decir, yo tengo la convicción de ser una mujer o un hombre, independientemente del sexo que pueda tener. Esto puede o no corresponder con el sexo y nombre y figura en el acta de inscripción del nacimiento. En una inmensa mayoría de personas coincide, ¿no? Yo, que en particular nací como mujer, me siento como mujer. Sin embargo, podría darse el caso de que algunas personas hayan nacido en un cuerpo, pero no se perciban
no se perciban de esa manera, se perciban como hombre. O viceversa, personas que hayan nacido en un cuerpo de hombre, pero se sientan que su identidad es de mujer. ¿Qué se entiende por derecho a la identidad de género? Que también es lo que sale en esta ley, es el derecho, consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de estos datos. Si yo, entonces, ¿ya? Sandra, que nací en un cuerpo de mujer, si es que yo no me sintiera internamente como mujer, sino que yo sintiera que tengo una identidad de hombre, yo tengo derecho a que se me reconozca esa identidad. Y entonces puedo ir a solicitar un cambio del nombre registral, de mi nombre y también de que la cédula de identidad que está en el registro civil, ¿no? Se comience el procedimiento para que se cambie. Es importante esto porque antes no se reconocía esta identidad de género. Y ahora sí, tenemos esta ley que la consagra entonces. ¿Qué son las personas transgénero? Según la literatura, según la teoría científica, ¿no? Son personas que sienten y expresan una identidad de género distinta del sexo biológico, de nacimiento y socialmente esperada. Yo nací mujer, ¿no? Tengo sexo y tengo cierta expectativa y cierto comportamiento socialmente deseado. Pero si me siento internamente como hombre, entonces sería una persona transgénero. ¿Cuál es la diferencia con los transexuales? Los transexuales han comenzado a iniciar las diversas acciones para efectivamente cambiar su sexo. Si es una mujer, empezará a tomar hormonas. Si es una mujer que se siente hombre, empezará a tomar hormonas, empezará a tratar de utilizar distintas fajas para hacer desaparecer su pecho. Si es un hombre, lo mismo, comenzará a tomar hormonas y comenzará a hacer toda una serie de transformaciones en su cuerpo para convertirse físicamente en la identidad a la que se siente, ¿no? Transfemeninas y transmasculinos es una especificación de esto mismo. Transmasculino, una persona que nació mujer, pero se siente hombre internamente, entonces comienza todo este cambio para que se le reconozca como hombre. Y también está lo que una persona nos preguntó, también a través del chat, si es que había la posibilidad de considerar no solamente dos sexos, sino que más de ellos, y esos son los trans no binarios, no binarios o no binarias, que se reconoce que existe más de un sexo, más de un género. Y acá nos tenemos que preocupar nosotros, también como Universidad Santo Tomás, de buenas prácticas para la promoción de relaciones igualitarias de género. Estas buenas prácticas están basadas en sugerencias del Mineduc que ha realizado para la promoción de relaciones de respeto a la dignidad de las personas. Esto apunta a impulsar modelos de convivencia donde el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, todos contenidos en esta ley, que se promulgó el año pasado, pero que va a empezar a regir desde septiembre del 2020, para que eso sea considerado inaceptable, que consideremos inaceptables e indeseables el acoso sexual, la violencia, la discriminación de género. Y que eso sea integrado por toda la comunidad institucional. Y al mismo tiempo que se quiere reforzar la dignidad, el respeto y la igualdad de género.
pasar aquí a las buenas prácticas para la promoción de relaciones igualitarias de género, quisiera referirme a lo que muy bien expuso María Esther sobre la dignidad de la persona y sobre los valores sello Santo Tomás. Me parece que es importante, y adhiero a ello también, que tengamos siempre el respeto hacia las otras personas. Y eso es lo que vamos a ver aquí como punto 1, valores sello Santo Tomás. Acá vamos a revisar 7 puntos para unas buenas prácticas para la promoción de relaciones igualitarias de género. Primero, que voy a entrar enseguida a ellos, los valores sello Santo Tomás. Segundo, espacios institucionales inclusivos. Tercero, una perspectiva de género en los planes de estudio. Cuarto, que haya efectivamente una institucionalización de la perspectiva de género. Quinto, se necesita que haya un compromiso institucional con la igualdad de género, que la Universidad de Santo Tomás tenga, como tiene ya, ese compromiso institucional en la igualdad de género, consagrado en la política de igualdad de género que existe ya desde el 2019. Sexto punto, se necesita que haya una transformación hacia una comunidad educativa que sea inclusiva. Y séptimo, vamos a hablar sobre algunas sugerencias para la igualdad de género en la educación superior. Los valores sello Santo Tomás. Y aquí es donde relevo también lo que vimos en la presentación de María Esther. Es fundamental considerar nosotros a la persona focalizándonos en los valores de respeto y la inclusión. Cada persona tiene su dignidad y esta dignidad no cambia. La persona puede desempeñar un rol, como lo habíamos visto antes, pero es la persona, el ser persona, es la dignidad por el hecho de ser persona lo que nosotros debemos reconocer y respetar. El respeto implica aceptar, implica apreciar, valorar a las personas tal cual son y cómo se expresan en la vida social, reconociéndoles sus cualidades y sus derechos. Una persona entonces puede tener distintas formas de ser que a veces son distintas a cómo nosotros somos, ¿no? Pueden comportarse de manera distinta a cómo nosotros nos comportaríamos. Sin embargo, nosotros debemos respetarlas como valor sello de la Universidad de Santo Tomás. Acá son importantes también los valores de fraternidad y solidaridad. Esto consiste en aprender a valorar, a acoger y apoyar a todas las personas y actuar siempre por su bien. Fraternidad, reconocer al otro como un hermano, como un otro yo, tratarlo como a mí me gustaría que me tratara. Y si es distinto, respetarlo y valorarlo porque esa persona tiene una dignidad por el solo hecho de ser persona. Es importante aquí la empatía también, como mencionaba Pamela. A las personas que no son como yo soy, que no tienen mi misma forma de ser, mi misma forma de comportarse, mis mismas elecciones, respetarlas, considerarlas, tratarlas siempre como un hermano, hermana. Y es importante acá, además, la inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino que es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Entonces, el otro, que es distinto a mí, le reconozco sus diferencias individuales y no es un problema que sea distinto. Al contrario,
va a aportar, porque trae una riqueza que yo no tengo. Yo tengo una forma de ver las cosas, una forma de comportarme, ¿no? Y el otro que es distinto a mí tiene una riqueza. Entonces no es un problema, sino que es una oportunidad para el enriquecimiento, tanto mío y de la sociedad. Y esto se debe manifestar a través de la activa participación en la vida familiar, que tenga un derecho a una vida familiar normal, que tenga un derecho a la educación, al trabajo y a todos los procesos sociales y culturales. Ustedes recordarán que cuando éramos pequeños, los que ya tenemos una cierta edad, cuando éramos pequeños no se veía mucho a las personas que tenían alguna discapacidad mental, síndrome de Down, por ejemplo, o alguna malformación física. Eso antes, y más en los tiempos de nuestras madres o nuestras abuelas, incluso se sentía como vergüenza, se les escondía. Ahora hemos ido creciendo como sociedad y hemos ido entendiendo que todos debemos ser incluidos, ¿no? Las personas que físicamente tienen alguna enfermedad, alguna capacidad diferente, alguna condición distinta, tienen el derecho a ser incluidas en la sociedad. Y nosotros también tenemos el derecho y el deber también, si consideramos nosotros los valores de la Universidad de Santo Tomás, de acogerlos, de incluirlos y de comprender que tienen un derecho a participar activamente en la vida familiar, en la educación, en el trabajo. El punto 2, que se refiere a espacios institucionales inclusivos. Se necesita que las instituciones sean inclusivas. Esto no se logra por decreto. Esto es algo que se trabaja. Hay que realizar hay que tener ciertas estrategias para ello. ¿Y cómo se logra? A través de una sensibilización, de discusión permanente sobre la construcción de relaciones inclusivas e igualdad de género. Tenemos que sensibilizar, tenemos que discutir permanentemente. ¿Y cómo lo vamos a realizar? A través de campañas promocionales, a través de seminarios, a través de foros para toda la comunidad educativa. Se pueden utilizar también las redes sociales, ¿no? Como sabemos nosotros hoy día, la página web, fanpage, Instagram, Twitter, etc. También podemos realizar una sensibilización utilizando las redes sociales. Este espacio institucional inclusivo se va a realizar también incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos. Y esa perspectiva de género y enfoque de derechos se va a plasmar en capacitaciones, en cursos de formación para académicos, académicas, funcionarios y funcionarias. Y además en talleres de sensibilización sobre buen trato y relaciones igualitarias para estudiantes. Es importante que esto permee a todos quienes componemos la universidad. Y es relevante que estos espacios sean instancias triestamentales, donde haya aportes de estudiantes, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, y que sean incentivados y considerados en el desarrollo de las iniciativas que proponen. Y como decía Pamela también, que esto se extienda a las empresas colaboradoras que trabajan externamente, que también se extienda a ellos y a ellas estas capacitaciones, estos talleres. La perspectiva de género debe ser incorporada en los planes de estudio de manera más fina y más precisa que como hasta el momento se ha realizado. Es necesaria entonces la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudios, idealmente de todas las carreras de formación técnica y profesional. Y esto puede ser de varias maneras. Puede ser de manera transversal, es decir, todos los cursos, todas las asignaturas deben tener una perspectiva de género, pero además puede realizarse a través de asignaturas específicas.
si tengo una asignatura específica para incorporar diversos elementos de la perspectiva de género. También puede darse como temas a tratar en otras asignaturas. Ciertas asignaturas que hasta el momento no habían tenido una perspectiva de género o no lo habían tenido como temática, se puede tratar como tema en esa asignatura, ¿no? Todas estas alternativas pueden convivir entonces, puede realizarse de manera transversal, a través de asignaturas específicas o como temas a tratar en otra asignatura. Lo importante es que se entreguen herramientas teóricas y metodológicas para una comprensión y análisis crítico. Un análisis crítico que sea más profundo acerca de las relaciones sociales de género y las diversas formas de desigualdad, de discriminación y de violencia. Y en la medida que la universidad nuestra vaya incorporando esta perspectiva de género en sus planes de estudio, así nuestras y nuestras titulados, tituladas, titulades, sabrán cómo actuar comprensivamente y técnicamente ya cuando se desempeñen en el mundo laboral o si ya se están desempeñando en el mundo laboral, para aquellos que trabajan y estudian, enfrentando las necesidades particulares de distintos grupos y personas. El cuarto punto se refiere a la institucionalización de la perspectiva de género. Esta institucionalización se refiere a cómo dentro de la institución, en este caso de la Universidad Santo Tomás, cómo se va a hacer parte, se va a hacer carne, que atraviese toda la institución, desde la rectora hasta los estudiantes, hasta el portero, la portera. ¿Cómo se va a lograr esta institucionalización? Se debe realizar en distintos niveles. Uno es el diseño de programas de estudios especializados, que se diseñen entonces programas específicos. Segundo, que hay una formación y capacitación del cuerpo académico y funcionario en temáticas de género. Que continuemos entonces con estas capacitaciones que se han comenzado desde un tiempo a esta parte y que se profundicen estas capacitaciones y formaciones. Que haya también creación de sistemas de ingreso orientadas a la paridad en carreras altamente masculinizadas o feminizadas. Sabemos que hay ciertas carreras que son masculinizadas, como ingeniería, ¿no? Que haya mecanismos entonces que se orienten a ir logrando la paridad de género en estas carreras. Se da al revés. Enfermería, parvularia, son carreras altamente feminizadas, entonces que se vayan tomando las medidas pertinentes para ir de a poco logrando una paridad y una mayor participación de hombres en estas carreras para que no continúen siendo feminizadas. Y que haya una equiparación de salarios para hombres y mujeres con el mismo nivel jerárquico. Hace unos años, aproximadamente 10 años, salió una ley acerca de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Pero una cosa es la ley y otra cosa es que efectivamente esta se cumpla. Entonces, por eso, las instituciones deben idear estrategias y mecanismos para que efectivamente haya una equiparación de salarios en los sueldos de hombres y mujeres que posean el mismo nivel jerárquico. El punto 5, compromiso institucional con la igualdad de género. Para, entonces, que las instituciones de educación superior transiten a buenas prácticas en materia de género, es necesario que haya un compromiso institucional con la igualdad de género.
Este compromiso ya está, como les decía, en la política de género. Sin embargo, debemos ir fortaleciendo las estrategias para efectivamente llevarlo a la práctica. Este compromiso se evidencia en la expresión pública de reprobación y condena institucional a toda conducta atribuible a acoso sexual, violencia y discriminación de género entre todas las personas que integran la comunidad académica. Es decir, que si hay algún hecho, alguna conducta, ¿no?, de acoso sexual, de violencia y discriminación de género, la institución debe públicamente manifestarse y hacerse cargo de ello. Antes, estas violencias, estas discriminaciones, se escondía un poco o no se tematizaba. Para mostrar el compromiso institucional con la igualdad de género, hay que hacerlo público, hay que destacarlo. Hay que decir, miren, sucedió esta situación de acoso, de violencia, y esto nosotros no lo toleramos. Hay algunas actitudes que se aconsejan con respecto a esto. Códigos de conducta y reglamentos de convivencia. Que haya en los discursos oficiales de las autoridades que se refieran a este tema que no se va a tolerar del acoso sexual, de la violencia, de la discriminación de género. Y que haya, como decía, una respuesta pública frente a estos hechos de acoso sexual, de violencia y discriminación de género conocidos en la institución. El punto 6 se refiere a la transformación en una comunidad educativa inclusiva. Queremos entonces transformarnos en una comunidad que sea inclusiva. ¿Cuándo se va a hacer evidente esta transformación? Cuando somos conscientes de la importancia de la diversidad. Nos hacemos conscientes entonces de que hay mandatos tradicionales de género que a uno le prescriben actuar de cierta forma y no de otra. Pero si nosotros nos hacemos conscientes de que todos tenemos derecho a expresarnos de la manera que nos parezca conveniente, respetando obviamente siempre las disposiciones, las leyes, pero si nos damos cuenta de que existen estos mandatos tradicionales de la cultura y que se presume que yo por ser mujer no debo, por ejemplo, discutir, debo quedarme callada ante cierto maltrato verbal, ¿ya? En la medida que nosotros nos hagamos conscientes de estos mandatos, ¿ya?, vamos a ir siendo conscientes de esa diversidad y de la importancia que es reconocer entonces que tenemos derecho a expresarnos de distintas formas, más allá de lo que el mandato tradicional de género dice, ¿ya? Es importante aquí la toma de conciencia. Y también tener claridad de que los derechos civiles no dependan de haber nacido hombre o mujer. Viendo esto en perspectiva histórica, sabemos que las mujeres hemos tenido que realizar un largo tránsito para que se nos vayan reconociendo derechos civiles. Aún quedan algunos que conquistar y en eso es lo que continuamos también como personas y como institución. En la medida entonces que nosotros nos hacemos conscientes, ¿no?, de estos mandatos culturales y que en realidad tengo el derecho de expresarme de la manera que lo considero internamente justo, ¿no? En esta manera entonces nosotros nos convertimos en aliados y aliadas y vamos a ir disminuyendo la discriminación y favoreciendo espacios seguros para todas las identidades de género. Usemos un lenguaje inclusivo
y no sexista. Y ahí es donde estamos acá todos y todas transitando a ese lenguaje inclusivo y no sexista. Tenemos que hacerlo consciente, tenemos que practicarlo. ¿Qué hacer cuando alguien asume una identidad de género u orientación sexual no tradicional? Esto lo pueden ver en la Fundación Acuarela, de ahí hemos obtenido este material. Primero, ofrecer apoyo, pero sin asumir que la persona necesita ayuda. No, por ejemplo, oye, ¿te puedo ayudar con esto? No, ofrecer apoyo en una escucha atenta, en una actitud que refleje nuestros valores de respeto y de tolerancia. Apreciar la valentía de la persona. Si la persona se ha decidido a hacer público lo que mantuvo escondido muchos años, ¿ya? Apreciar su valentía. Garantizar y respetar la confidencialidad del asunto. Si alguien nos confía que siempre se sintió de una manera, que siempre se sintió hombre, estando en un cuerpo de mujer, pero nos está recién confiando su gran secreto, por ejemplo, nosotros debemos respetar esa confidencialidad. Y al hablar con él, con ella, con la persona, plantear preguntas que demuestren respeto, entendimiento, aceptación. ¿Te sientes seguro, segura en la universidad? ¿Hay algo que yo haya dicho o hecho que te haya ofendido? Y también se puede ofrecer contactos con organizaciones locales que pueden brindar apoyo específico. Por el contrario, ¿qué no hacer cuando alguien asume una identidad de género u orientación sexual no tradicional? No juzgar, no pensar que no lo debería haber hecho, cuestionarlo, no tratar con liviandad el asunto, no hacer chistes, comentarios de mal gusto, tratarlo con seriedad, con respeto. No tratar de forma superficial sus preocupaciones. No te preocupes si la sociedad está cambiando, entonces te van a entender, no te preocupes. No, es un tema por el que preocuparse porque la sociedad está cambiando. Entonces, sí, entiendo lo que me estás contando, entiendo que te preocupes. Mostrar nuevamente la empatía de la que nos hablaba Pamela, ¿no? Evitar expresiones como, yo lo sabía, o si no, se te notaba. No, eso no ayuda, eso no refleja respeto, ¿no? O si le pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás segura? No, yo creo que estás confundida. Es una etapa, ya se va a pasar. ¿Sabes que en la juventud estás experimentando? Pero no, tranquilo, ya se te va a pasar. No. Eso, si nosotros decimos esas expresiones, significa que no lo estamos escuchando, no lo estamos respetando, no le estamos respetando, no estamos siendo empáticos, ¿no? Siempre una escucha. ¿Qué pasaría si a mí me estuviera pasando eso? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Tampoco decirlo, pero tampoco pensarlo, ya, mientras no te metas conmigo, o mientras él no se meta conmigo, mientras ella no se meta conmigo, va a estar todo bien. Mira, yo entiendo, yo acepto, pero que no me vaya a empezar a mirar de manera rara, ¿ya? No decirlo, no pensarlo, tener siempre una actitud de escucha, de fraternidad, de empatía, yo diría de delicadeza, de atención, de tratarlo realmente como un otro, como un hermano, con una actitud hermana, como una actitud fraterna, en ese sentido fraterna. ¿Qué pasaría si yo fuera la afectada y afectado? Y tampoco decir cosas como no le cuentes a nadie. No, la persona sabrá si cuenta, si no cuenta, cuándo cuenta, cómo cuenta. Y el punto último, sugerencias que se dan
para lograr la igualdad de género en la educación superior. Una de ellas se refiere a establecer protocolos de atención, no discriminación y reparación a víctimas de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Otra, establecer protocolos de reconocimiento de identidad de género en todos los estamentos educativos. La identidad de género, ¿no?, que reconoce esta ley que al principio partimos esta presentación. Tercero, respetar y promover el uso del nombre social en registro de asistencia, en actos públicos. Como decía una persona del público, ¿no?, en el chat, se refirió al nombre social, ¿ya? Respetar ese nombre social en los registros de asistencia, en los actos públicos. Y como decía Pamela, la Universidad Santo Tomás está trabajando para ello. En el sentido de que se está realizando actualmente un diagnóstico para que se vaya plasmando, en protocolos, en reglamentos, en ciertos elementos que profundicen la política de igualdad de género, que se vayan creando otras políticas. Todo esto la universidad lo está realizando, está en ese camino. Cuarto, fomentar una cultura de igualdad, de respeto y de inclusión. Quinto, informar y formar a toda la comunidad, a los estudiantes, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, directivos, directivas. Informar y formar, hacer esta sensibilización de la que habíamos hablado antes, pero además información, formación. Sexto, como sugerencia para la igualdad de género en la educación superior. Sexto, construcción de espacios seguros en educación para la expresión de todas las identidades de género sentidas, aportando a su salud mental, a su bienestar y a las relaciones sociales. La Pamela mencionaba, al ir finalizando su presentación, las organizaciones saludables, ¿no? Las organizaciones saludables se constituyen como espacios seguros. Y en este caso específico que estamos tratando, para esta igualdad de género, ¿no?, que aporte a la salud mental para todas las entidades de género que se sientan. Y ello va a contribuir al bienestar de las personas y a las relaciones sociales. Y por último, séptimo, situar el quehacer docente desde una perspectiva educativa no sexista, que sea interseccional e inclusiva, que elimine toda forma de discriminación y de estereotipos que reproducen la desigualdad de género. Perspectiva entonces no sexista, interseccional e inclusiva. Nuevamente recuerdo acá a Pamela cuando ella nos ponía el ejemplo. Decía, yo, mujer de 52 años, directora de un instituto, ¿ya? Eso involucra cierta educación, cierta clase social, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque quiero explicar el concepto de interseccional. Las interseccionalidades se refieren a las múltiples desigualdades que puede experimentar una persona. Puede experimentar una mujer múltiples desigualdades y discriminaciones. Por ejemplo, de género, de clase social, de etnia, si pertenece a una etnia que es discriminada. Por ejemplo, etnia mapuche, etnia aymara, que sabemos que existe discriminación. Entonces es distinto lo que una mujer con una cierta condición social, clase social, cierta formación, puede sentir, las discriminaciones que puede llegar a sentir, a las discriminaciones que puede llegar a sentir una mujer de una clase social que implique una educación distinta, implique poca educación, o que sea de una etnia distinta, o a veces nacionalidad. Hay ciertas nacionalidades que son discriminadas, ¿no? Entonces,
este quehacer docente tenemos que tener en cuenta esta perspectiva educativa que sea, como decía, no sexista, que sea inclusiva, pero además que considere esta interseccionalidad, estas múltiples discriminaciones, porque cuando se superponen se intensifican estas discriminaciones. Bien, con esto voy a dejar de compartir. Con esto he concluido la presentación y estoy abierta a dudas, preguntas, comentarios, lo que quieran. Muchas gracias, Sandra, por tu explicación e intervención. En razón del tiempo, vamos a dar un breve espacio para poder comentar algunas interacciones que se han presentado, ya que estamos cercanos a terminar. Nos preguntan, hola, ahora que es reconocida la identidad de género, ¿por qué deberíamos utilizar la palabra ella, por ejemplo, si está muy claro que hay un cambio de género? Esa es la primera. La segunda intervención la realiza Constanza e indica, me gustaría consultar si la universidad tiene algún protocolo para las personas transgénero para el uso de baños y vestuarios. Por ejemplo, si deben notificar previamente el uso de baños distintos o solamente pueden hacer uso de ellos. Daniel comenta, fomentar la paridad en cuanto al ingreso a carreras tradicionalmente más elegidas por hombres o mujeres se ha implementado en países nórdicos y ha sido un fracaso. Subvencionar, por ejemplo, que muchos hombres ingresen a parvulario a que la matrícula de una ingeniera sea 50% hombres y 50% mujeres, favorece que estas personas estudien una carrera no por vocación, sino por subsidio o por las ayudas que reciben. No me parece el camino. Y por último, Daniel pregunta, ¿qué sería un lenguaje inclusivo y no sexista? Ejemplos, por favor. Esas son las interacciones que tenemos hasta este minuto. Perfecto. Agradezco las preguntas, los comentarios, las opiniones de Beresa. Todo suma, ¿ya? Primero, ¿por qué deberíamos hablar de ella si está el camino para que una persona pueda realizar su transformación de género? Yo no me refiero necesariamente a hablar de ella o de les. Yo reconozco que hay diversidades de personas, de géneros. También reconozco las identidades no binarias, ¿ya? Creo que hay más diversidad de solo hombre y solo mujer, ¿ya? Eso quiero puntualizar. No es solamente él o la, ¿ya? Y ahora, no necesariamente hablar de ella, pero sí reconocer. Yo puedo reconocer en la medida que digo las personas, ¿ya? Hay ciertos colegas u otras personas que abogan por la utilización de ella. Yo todavía me manifiesto observante de eso. No sé si no soy lingüista especialista, no sé si lo deberíamos implementar. Podría ser, tal vez no, pero lo que sí, yo reconozco que hay diversas identidades y que hay más que un género masculino y que un género femenino. Segundo, en relación a protocolos, si existen en la universidad protocolos para personas trans, todo eso es lo que recién se está comenzando a trabajar. Todavía la universidad no cuenta con ese tipo de protocolos para personas trans, ¿no? Es un camino que la universidad está transitando, así como todas las universidades, y que vamos hacia allá. Vamos a hacer ese reconocimiento, vamos a brindar espacios seguros, se van a ir realizando protocolos, ¿no? En la medida que tengamos un diagnóstico institucional de género que se está realizando y que eso nos dé ciertos elementos, información, antecedentes, para ver cómo ir planificando estas acciones concretas que sean inclusivas. En relación a la paridad, que ha sido un fracaso en los países nórdicos, que no le parece el camino, yo agradezco el comentario,
efectivamente en los países nórdicos ellos nos llevan la delantera en muchos temas de materia de género, de igualdad, etcétera, en temas de maternidad, de paternidad, en temas de cuidado, ¿ya? Es algo que se debe ir viendo, yo diría, porque también hay que considerar la situación en que muchas veces una mujer hubiera querido estudiar ingeniería, pero no escogió ese camino porque en su familia le decían, no, es que sea una carrera de hombre, ¿ya? O también en el caso que hay hombres, mujeres que ingresan a estudiar enfermería y toda la presión social y discriminación que deben soportar. Yo pienso que debemos ir transitando hacia un equilibrio, hacia una inclusión, hacia un aumento de cupo, digamos, un aumento en la cantidad de personas que estudian tales y tales carreras, tal proporción, ¿ya? Es un camino que debemos ir haciendo, llegar a un 50 y 50, no sé, lo podemos hablar, lo podemos discutir, pero sí ir transitando, porque diversos estudios y nosotros mismos podemos ir comprobando que nos enriquecemos cuando hay más diversidad y cuando en un espacio están presentes hombres y mujeres y otras también identidades, empieza eso a enriquecer la mirada. Agradezco el comentario, digo, es algo que se debe ir viendo, es interesante tenerlo en cuenta. Y cuarto, ¿cómo se logra un lenguaje inclusivo no sexista? Bueno, hay diversos caminos, uno de esos reconociendo que somos todas, pero además también hay el idioma castellano nos permite ir jugando con el lenguaje y referirnos a todas las personas que realizan investigación en vez de investigadores e investigadoras. ¿Ya? Son diversas expresiones idiomáticas que afortunadamente el lenguaje castellano nos permite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tus comentarios. Es momento de ya prácticamente ir cerrando este webinar, por lo cual la última temática va a ser entregada por Pamela Caro. Pamela. Hola, muchas gracias. Sí, esto termina a las 12, así que yo voy a ir bien directo a la presentación. ¿Se ve, Eduardo? Sí, se ve. Ya, perfecto. Además, no agradecimos con Sandra que la persona que confeccionó esta unidad es Verónica Rubio, la doctora Verónica Rubio de la Facultad de Ciencias Sociales de la sede de Viña del Mar. Yo voy a cerrar con la acogida de una persona denunciante de acoso sexual, violencia y discriminación de género en 4 componentes, y voy a ir directamente a ellos. Hemos reiterado, pero esto es como para sintetizar, la importancia de otorgar atención, escucha activa, contención emocional. Una persona que se presenta frente a una docente o funcionario o funcionaria, es probable que venga desbordada emocionalmente, y aun cuando no seamos psicólogos o psicólogas, tenemos que tener una capacidad de contención emocional. Y probablemente cuando definamos como institución los roles, aquí vamos a tener receptores de denuncia por sede que van a tener que tener una capacitación especial en estos ámbitos de contención emocional. Pero cualquiera podría asegurar un ambiente acogedor, de privacidad, confidencialidad, invitarla a hablar más privadamente, a entrar a una oficina, a una sala donde se pueda cerrar la puerta, otorgar confianza. Y lo más importante es no revictimizar. ¿Qué significa no revictimizar? Significa que cuando atendamos a situaciones de esta naturaleza, esto de acuerdo a las orientaciones que nos entregó el propio Mineduc el 2018, evitemos la reiteración innecesaria del relato de los hechos.
no revictimizar significa ser conscientes de que hay un sufrimiento, un dolor, y que independientemente del resultado de la investigación, la persona que denuncia está en una situación de malestar, incomodidad, dolor. Y se debe evitar que reitere innecesariamente ese relato que le genera dolor. Se debe evitar que exponga públicamente lo ocurrido y, por supuesto, que los datos identifiquen a la persona denunciante perdiendo confidencialidad. Para gestionar las denuncias, la recepción de las denuncias, Mineduc sugiere que se recurra a las personas encargadas de facultades, campus o sedes porque son espacios más de confianza. Pero también pone un ojo y dice que podría ocurrir la desventaja de que la víctima pueda desistir si duda de la neutralidad o confidencialidad, o por conocer o tener una relación con la persona agresora. Al menos 2 personas, hombre o mujer, deberían formar parte de los equipos receptores de manera que la persona afectada pueda elegir a quién le entrega el relato y con quién experimenta la primera acogida. Luego, el proceso de denuncia conduce a una investigación. Cuando la situación de acoso sexual se produce entre trabajadores, estamos cubiertos por el Código del Trabajo. La Ley de Acoso Sexual Laboral es una ley del 2005 y nosotros como institución la tenemos descrita en detalle en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional. Por lo tanto, todos y todas tenemos acceso a esa información porque nos dan una copia de ese reglamento quienes tenemos contrato indefinido en la institución. Y ahí opera el Código del Trabajo. Cuando no opera, que es en el caso de una situación de acoso sexual que involucre a estudiante, docente, de ida o de vuelta, digamos, como persona que denuncia y como persona denunciada. Ahí, por ejemplo, hay 3 conceptos que no son sexistas: estudiante, persona, docente. No tienen sexo, son palabras neutras y son las que el Manual de Lenguaje Inclusivo que nos envió la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Patricia Noda, recupera en un mail que nos llegó en julio del 2021, donde la institución Santo Tomás sugiere el uso del Manual del Lenguaje Inclusivo y no sexista de Mineduc, que tiene fecha 2019, si no me equivoco, pero el correo nos llega el 20 y tanto de julio del 2021. En julio del 2021, revíselo, porque ahí viene un instructivo de Patricia Noda en que nos sugiere de ahí en adelante. No es retroactivo, ¿ya? Pero todo lo que modifiquemos o mejoremos como material escrito, nos basemos en ese manual. En el Mineduc, para la investigación de estudiantes o de trabajadores, se sugiere que los plazos no se dilaten. Dada la sensibilidad del tema, se estima que en el plazo de 30 días la investigación debiera estar concluida. De manera de que se actúe diligentemente. Una tercera situación es cuando ya se hizo la investigación, hay una conclusión y puede que el resultado sea que hubo evidencia suficiente para que permita sancionar que ocurrió una situación de acoso sexual, violencia de género, discriminación de género, o que no lo ocurrió. Cuando no lo ocurrió, pueden darse 2 situaciones: que no hubo pruebas suficientes que permitan confirmar la situación, o que efectivamente no ocurrió, ¿ya? En cualquier caso, la conclusión es no se puede concluir que hubo acoso sexual, violencia o discriminación. En cualquiera de las 3 situaciones hay un ambiente, un clima que se enrarece y
siempre es necesario recomponer ese espacio y ese ambiente en la comunidad académica. Si esto ocurrió en un curso, por ejemplo, de, no sé, tercer año de agronomía, aunque se haya concluido que no hubo, por no presentarse evidencia suficiente o porque la evidencia fue no concluyente, igual está el ambiente complejo y se requiere recomponer. Y esta recomposición es ayudada por las medidas de reparación, por abordar el clima y por prevenir la revictimización. Las medidas de reparación, en el caso de la atención post-evento, cuando se concluye que hubo la situación de acoso sexual, la reparación comienza desde que se recibe la denuncia o solicitud de atención. En esa instancia, cuando hay acogida, escucha y apoyo, ya hay una situación de reparación, que a la universidad le importa, al IP le importa, al CFT le importa. No somos indiferentes. Cuando yo oriento y entrego información clara sobre el curso de acción a seguir, también esto es una medida de reparación súper instantánea, ¿ya? El ciclo traumático para la persona víctima parte desde la sensación de culpabilidad o de merecer lo que le ocurrió. Por lo tanto, en la atención post-evento, cuando se acoge, se debe evitar cualquier tipo de comentario que aluda a una sensación de culpabilidad. Por ejemplo, es que estás vestida con esa ropa. Hay un cortometraje francés en YouTube que se llama La mayoría oprimida. Si lo pueden buscar, es bien educativo porque muestra el mundo al revés. Si es que hubiese más acoso de mujeres a hombres. En la práctica hoy, lamentablemente, no hay un equilibrio, digamos, sino que hay más situaciones de acoso callejero o sexual laboral o sexual en instituciones de educación superior de hombres hacia mujeres, y en algunos casos se comenta que tiene que ver, mira, es que con el escote que andaba o con la minifalda que andaba. Ese tipo de comentarios no son reparadores, o es que te comportaste de una manera particular, es que tuviste una relación cercana con quien te agredió. En general, los estudios indican que las agresiones o los acosos ocurren entre personas cercanas, o que consumiste alguna sustancia que te haya hecho perder la conciencia o voluntad, ¿cierto? Está lleno también de situaciones de esa naturaleza. La atención post-evento debe evitar estas ideas y contener a las víctimas en un ambiente de confianza, seguridad, sin juicio. Sin juicio. Aunque voy a poner un ejemplo bien concreto, aunque haya estado borracha la persona, ¿ya? De restitución, también es una medida de reparación. Tiene por objetivo restablecer la situación en que se encontraba la persona víctima antes del hecho. Es decir, que retome sus actividades de la manera más similar a lo que tenía originalmente, que se asegure su continuidad de estudios o actividades laborales, resguardando que no tenga contacto con la persona agresora mientras se realiza la investigación. Esa es una garantía. En materia de rehabilitación, hay instituciones, esto lo señala el Mineduc, que pueden tener prestación de restitución física, psicológica, terapeuta ocupacional, psicólogo, asistente social, post-investigación. En materia de indemnización, hay instituciones que incorporan una indemnización económica o material frente a estas situaciones como una opción a compensar el daño sufrido. En materia de satisfacción, Mineduc sugiere que una manera de mitigar el dolor podría ser, sobre todo en casos de connotación pública, la entrega de disculpas escritas, privadas o públicas, de parte de la persona agresora. Y finalmente, en esto hay consenso de la importancia de garantizar la no repetición. Y dentro de esas medidas se contempla todo lo que se puede hacer en materia de prevención. Frente a medidas de reparación, la última indicación del Mineduc es
que establezcamos la prohibición de cualquier tipo de represalia que afecte las oportunidades y condiciones de empleo o estudio de quien denuncia. Esa persona no debería temer a que hubiese una represalia de una autoridad académica o jefatura. Un poquito de detalle en la revictimización y cómo se puede prevenir, y con eso doy por cerrado el webinar y vemos las preguntas. Un hecho de acoso sexual, violencia o discriminación de género completa todo su potencial de daño y se constituye en un tipo de violencia institucional si el proceso de restablecimiento de justicia no existe, es ineficaz, es incompleto, es contraproducente u hostil. Y esto es lo que la ley busca regular, que las instituciones nos hagamos cargo y no nos neguemos frente a la realidad, ni menos ignoremos las acciones de reparación y de sanación en el fondo. Esto se incurre, la revictimización, cuando se presiona a la víctima a revivir a través del discurso y emocionalidad una y otra vez los hechos violentos, la reiteración del relato, cuando se cuestiona la veracidad, cuando se le culpa o responsabiliza, o cuando el proceso es dilatado, engorroso, injustificadamente largo. Acciones para prevenir esto es establecer una política eficaz frente a estas situaciones, integral, y diseñar una estrategia de recepción y atención ordenada, coordinada, con un flujograma, que lo tengamos a mano todos y todas. Últimas acciones, por ejemplo, es diseñar sanciones reales que no solo sean normativas o que en la práctica no impliquen consecuencias importantes para quien agrede. En el caso del Código Laboral, la sanción más alta es la desvinculación. Diseñar sanciones eficaces y formar y capacitar a los equipos encargados de recibir y atender denuncias. Este primer webinar es un puntapié inicial de esta formación que tenemos que tener todos quienes trabajamos acá. La confidencialidad. ¿Por qué es tan importante? Porque es un asunto delicado, es complejo. Se resguarda la confidencialidad de las personas y se resguarda la confidencialidad de los hechos. Aquí, paréntesis, situaciones reales son de FUNA, ¿cierto? Situaciones reales de confidencialidad es lo contrario a aquello. Velar por la protección de los derechos de todas las personas de la comunidad. Y cuando se cierra el caso, ser siempre formales, resguardando la confidencialidad a través de medios escritos, a direcciones formales, correo electrónico institucional, por ejemplo, usando una comunicación adecuada que no vulnere la integridad de las personas en el lenguaje o en la forma, porque eso también es revictimización. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos para las preguntas y nos despedimos. Pamela, hasta el minuto no hay más preguntas en el chat de las personas que están participando. Ya. Bueno, quizás podemos cerrar unos 3 minutos antes y reiterar los agradecimientos a quienes se pudieron subir a esta actividad. Estamos en cierre semestre, también periodos escolares de nuestros hijos e hijas, y entendemos que este es un esfuerzo de dedicar estas 2 horas hoy y las 2 horas de la semana pasada para formarnos en estos temas como miembros de esta comunidad que somos. Por mi parte, muy agradecida de la organización también, de ti, Eduardo, como moderador, de Miguel Ángel como facilitador del evento en la parte tecnológica, y de mis colegas que participaron, María Esther y Sandra. Muchas gracias, Pamela, por tus palabras. Oficialmente damos por cerrado este webinar. Agradecemos la intervención de nuestras presentadoras, ya Pamela Caro, María Esther Gómez de Pedro y a Sandra Leiva, a quienes damos nuevamente el agradecimiento por sus palabras. Tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena tarde. Nos estamos viendo.
Chao, tardes. gracias. Ya, muchas gracias a ustedes.